10:14 en el tiempo del centro. En otro caso de presunto abuso policial en Veracruz, Carlos Andrés Navarro Landa fue detenido a principios de mayo pasado por elementos de seguridad estatales en Jalapa. Posteriormente fue encontrado muerto en el llamado cuartel San José. Presuntamente murió por un infarto, pero su cuerpo presentaba golpes. Vamos hasta Veracruz para comentar este tema con nuestro amigo el periodista Alejandro Aguirre. Alejandro, gusto tenerte nuevamente en el programa. Buen día. Hola Pascal, buenos días. Te mando un abrazo desde Veracruz. Mira, muy lamentable el caso de Carlos Navarro, joven de 33 años de edad. Este sábado pasado, el 2 de mayo, fue detenido. Y él fue detenido afuera de su domicilio, Pascal. Él se le señala haber cometido una falta administrativa. ¿En qué consiste esa falta? Presuntamente dicen que estaba escandalizando en la zona donde él vivía. Se lo llevan los policías frente a su familia. Después se lo llevan al cuartel Heriberto Jara Corona, aquí conocido en Jalapa como el cuartel San José. Por la madrugada les llaman a los familiares para decirles que Carlos Navarro había muerto. Había muerto, según ellos, de un paro cardíaco. La familia, por supuesto, se movilizó. Cuando tuvieron acceso al cuerpo, observaron golpes en varias partes justamente de su cuerpo, del cuerpo de Carlos. Golpes incluso en su rostro. La esposa de Carlos se ha movilizado de manera impresionante, incluso encabezó una manifestación de orden pacífico, hay que ser muy claros, de orden pacífico en la capital veracruzana. Ya después se sumó una marcha de orden violento, pero la de ellos originalmente fue pacífica, pidiendo apoyo y pidiendo atención al caso, porque derivado de los golpes que ellos observaron en el cuerpo de Carlos, suponen que murió, sí, quizá de un paro cardíaco, pero producto de los golpes y del estrés que vivió justamente por esos golpes. ¿Cuánto La tiempo esposa de estuvo Carlos detenido? Navarro ¿Cuánto, pide cuánto llevaba justicia. detenido antes de la llamada? Unas horas, Pascal, unas horas, unas horas. Él fue detenido a la 1:30 de la tarde y en la madrugada es cuando les hacen de su conocimiento que había muerto. Por eso es que hay un presunto abuso policial, por eso piden la intervención. Es el momento, Pascal, en el cual no han recibido una atención debida de las autoridades. Es decir, incluso cuando ellos levantan la denuncia, se las hicieron, como dice la esposa, se las hicieron cardíaca, derivado o con el argumento del tema pandémico. Es decir, la fuente, la persona que ha estado hablando más sobre el caso, por supuesto, ha sido la esposa de Carlos. Están consternados porque los golpes, además en la manifestación que hicieron, Pascal, frente al Palacio de Gobierno aquí en Jalapa, en la Plaza Lerdo, hay algunas fotografías muchas que ellos levantan en pancartas de Carlos Navarro y se observan los golpes en su rostro, en sus ojos y en algunas partes del cuerpo, golpes contundentes. De ahí que ellos argumenten que los golpes fue lo que quizá lo llevó a morir de un paro cardíaco. De todas formas, el hecho de haber salido de su casa a la 1:30, detenido por una falta menor, Sí. resultó una muerte a la 1:30 de la mañana. Ahora, los policías presuntamente responsables de estos son estatales, ¿verdad? Sí, es correcto, son de carácter estatal. Sí. Y de hecho, Carlos Navarro, pues él sale de su casa, ¿sí? Después de una reunión con amigos, ahí es cuando lo detienen y la familia aclara que, porque él es un joven serigrafista, y se hablaba de que había salido por su propio pie de la calle donde él se moviliza, y no fue así, se lo llevan los policías. Sí. Cuando se lo llevan, ya no regresa con vida. Oye, Alejandro, comentamos contigo, pues hace ya meses, el caso de una pequeña que fue pues muerta cuando la policía invadió una casa, creo que la comunidad se llama Atzalan, si mal no recuerdo. Así es, sí, es correcto. Y bueno, pues ese caso no sé qué haya pasado con él y lo traigo a referencia porque pues es otra acusación de presunta brutalidad policíaca por parte de la Policía Estatal de Veracruz. Es correcto, eso ocurrió en Atzalan, que está en la zona centro del estado de Veracruz, y es el momento en el cual no hay movilización o no hay nota al respecto, no hay información que fluya, al menos de carácter estatal, al Sí. menos por la autoridad correspondiente. Efectivamente fue una niña, Pascal, la que murió víctima de un presunto abuso policial frente a los abuelos, recordemos. Sí, Eso es sí, sí, sí. un Y caso bueno, pues terrible. a pesar de la cobertura que tú y muchos otros periodistas le dieron al caso, pues no hubo sanción, o por lo menos no registro yo que haya habido algún tipo de sanción. Y bueno, vamos a ver qué sucede en este otro caso. ¿Qué ha dicho el gobierno estatal, la Secretaría de Seguridad, el gobernador Cuitlahua García?
No, de respecto al caso de Carlos Navarro no han salido a decir absolutamente algo. Es decir, de lo que más se habló fue precisamente de la manifestación violenta posterior a la manifestación pacífica por el tema de Carlos Navarro. De eso Sí. sí hablaron y de eso salieron a hablar en la tarde, Pascal. Pero del caso Navarro no han hablado. Incluso la esposa de Carlos muy preocupada porque no ve movilización en el tema de justicia que pide para su esposo. Sí. Por cierto, los policías o presuntamente vinculados ante lo que ocurrió tampoco han sido detenidos, ni tampoco sus nombres ventilados, Pascal. Bueno, y llama mucho la atención pues la forma en que los legisladores del oficialismo pues han señalado por el caso Islahuacán de los Membrillos en Jalisco al gobernador Enrique Alfaro, cuando que pues ese caso, la detención y el asesinato de Giovanni López fue por policías municipales. En este caso son policías estatales, pero aquí pues el oficialismo pues nada le señala al gobernador Cuitlahua García porque pues son del mismo partido, o eso quiero La pensar. ventaja, exactamente, Pascal, la ventaja de tener un Congreso con su mayoría morenista y aliados. El Congreso de Veracruz prácticamente está plagado de Morena, tienen la mayoría, y eso evita que haya este tipo de cuestionamientos al gobernador Cuitlahua García. Se han preocupado más por blindarlo para que no entre en una consulta popular y le revoquen el mandato, Sí. que para cuestionarle este tipo de circunstancias como la de Carlos Navarro, que es prácticamente, digo, guardando algunas distancias, Pascal, pero es un símil con lo que ocurrió en Jalisco. Sí, lo que ocurrió en Jalisco, lo que ocurrió en Tijuana también, ¿no? Otros casos de brutalidad policíaca que hemos estado relatando. Oye, por último, en redes sociales hablabas de la manifestación violenta que hubo, bueno, o estos hechos violentos que hubo en Jalapa con pretexto de protestar por el caso Carlos Navarro. Algunos tuiteros me decían, pues qué raro, porque hubo mucha violencia, pero no tocaron el Palacio de Gobierno. Y tienen razón, no tocaron el Palacio de Gobierno, pero lo que sí tocaron, Pascal, fueron los negocios. Tú conoces la capital veracruzana, conoces el centro, Sí. todos los negocios, los monumentos históricos los vandalizaron, y ¿sabes qué tocaron mucho? La Catedral de Jalapa. Extrañamente, pareciera que se ensañaron, pues, con el edificio histórico que es la Catedral de Jalapa, además de los negocios, de lo que vandalizaron. También vandalizaron la Torre de Seguridad Pública aquí en la capital veracruzana, pero al Palacio de Gobierno no lo tocaron. Y las casualidades no existen. Se hablan de muchas cosas. Lo cierto es que, además, en los últimos días, la iglesia aquí en Jalapa ha criticado duramente al gobierno de Cuitlahua García. Y mira lo que son las cosas. La vandalizaron todavía peor que en las últimas ocasiones. Y también vandalizaron los negocios. Más de 10 millones de pesos en daños para los empresarios aquí en el centro de Jalapa. Y el mismo dijo, no vamos a denunciar a ningún manifestante porque se trata, dijeron, y lo dijo claro el gobernador García, se trata de una provocación celada y no vamos a caer en eso. Pues Alejandro, te agradezco mucho la información, muy amable. Te mando un abrazo. Gracias por tomar la llamada. Día. Gracias, Alejandro Aguirre desde Veracruz. Son las 10:22.